Hemos estado hablando sobre Canadá. En el primer live estuvimos hablando de los factores tiempo, presupuesto y mercado laboral a la hora de considerar este tipo de movimiento o de proceso migratorio. Son muy importantes. Luego estuvimos hablando específicamente del programa Express Entry. El programa Express Entry en el Stream Skill Worker, Federal Skill Worker, está dando la bienvenida a Canadá en calidad de residentes permanentes a personas que tienen ciertos requisitos que están basados principalmente en profesión, experiencia laboral y nivel de idiomas. Todo a nivel de demostrar con evidencia apropiada y predeterminada por las organizaciones que el gobierno ha designado para estos fines. Y es simplemente cuestión de que usted cumpla esos requisitos, lo demuestre y luego espere una invitación para poder aplicar a esa residencia permanente. Eso en resumen es lo que hemos estado hablando. Hablamos del requisito del idioma, que en el caso de nosotros, República Dominicana, principalmente se demuestra con el examen IELTS para el idioma inglés. Y estuvimos hablando en el live pasado sobre el ECA o ECA, como le dicen muchas personas en español, que no es más que el Educational Credential Assessment y consiste en una evaluación o verificación de sus credenciales profesionales, no una homologación. Entonces, cuando usted está creando su perfil de Express Entry, necesita la demostración de esos dos requisitos en calidad de certificados. Hay un certificado del IELTS, hay un certificado de su ECA. Entonces se procede a crear el perfil con esos dos. Tienen su serial. Pero hay otro requisito muy importante que, aunque no se le pide hasta el final oficialmente, es bueno determinarlo desde el principio porque va a ser la base de su perfil de Express Entry y de su experiencia como tal. Y es el NOC. NOC proviene como siglas de National Occupations Classification y es básicamente un repositorio que ha creado el gobierno y las entidades relacionadas con el Ministerio de Trabajo para describir qué hacen ciertas profesiones, cuáles son los roles principales, cuáles son el tipo de empleo y de tareas que suelen tener esas profesiones y también para darle como unos grados, grado 0, grado A, grado B, se lo voy a estar explicando en breve. Entonces, si vamos a la página, como siempre, canadá.ca, que es la página del gobierno, nunca usen otra fuente, porque al fin y al cabo, si usan otra fuente, puede que tengan información errónea o que lamentablemente tengan demasiada información y se perturben. Pero la página oficial, canadá.ca. En la página canadá.ca van a buscar NOC, N-O-C, que como les dije, significa National Occupational Classification. Y es un sistema que clasifica las tareas relacionadas con diferentes roles y ocupaciones. Entonces, relacionando este NOC específicamente con el programa de Express Entry, si recuerdan, habíamos hablado de los requisitos de idioma, educación y experiencia laboral específica relacionada con las áreas primordiales de necesidad en Canadá, que la hacen elegible. En este caso, la experiencia de trabajo como tal es uno de los requerimientos mínimos que exige el programa de Express Entry. Les explico. Se requiere por lo menos un año continuo de trabajo a tiempo completo, dígase 30 horas por semana, en un trabajo que sea del NOC que usted está documentando como principal en su perfil de Express Entry. Como les dije hace un momento, para crear el perfil de Express Entry, que es lo que le convierte en candidato para este programa de manera inicial, lo primero que va a necesitar es decir, esta es mi ocupación y en base a esa ocupación es que estoy creando un perfil de candidato y me interesa convertirme en residente canadiense. Entonces, por eso estamos hablando del NOC. Es importante destacar en este caso que no tiene que haber una atadura perfecta entre lo que usted estudió y lo que usted ejerce como profesión. Muchas personas hacen esa pregunta. Básicamente, usted necesita
que lo que usted elija como su NOC principal para su perfil, recuerde que esto es vendiéndose a las entidades de migración de Canadá, que usted está como candidato a residencia. Y usted le dice, esto es lo que yo traigo a su país para insertarme al mercado laboral. Mi experiencia es en esto es que yo soy experto. Entonces, muchas personas, por ejemplo, tienen una o dos carreras o hacen bifurcaciones o especializaciones dentro de una carrera y tienen experiencia en muchas cosas o en una sola. Hay muchos casos distintos. Lo que yo recomiendo es, en este caso, que elijan el NOC de la carrera en la cual, número uno, usted vea que hay más posibilidades en el mercado laboral canadiense. Una combinación de cosas. Mercado laboral. Número dos, lo que usted pueda demostrar con más facilidad, porque va a necesitar una carta de la entidad con la cual usted trabaja o trabajaba para demostrar esa experiencia. Y no todas las entidades o empresas, empleadores, están en disposición de ayudar a uno o de hacer esa carta en el formato específico que se necesita. ¿Ok? Muy importante, mercado y que sea demostrable. Y lo otro, que a veces lamentablemente hay que ponerlo a un lado, pero se puede manejar después de que ya usted es residente, es qué es lo que usted prefiere para ejercer. En este caso, recuerden que les prometí darles tips. Este es un tip. No siempre cuando uno es inmigrante, así sea con una residencia en la mano, puede ejercer lo que quiere ejercer. ¿Ok? Estoy siendo completamente honesta. Hay personas que han tenido que hacer un cambio de carrera. Hay personas que han tenido que volver a estudiar. La vez pasada les comentaba sobre las carreras que son reguladas por entidades provinciales, diferentes ciudades incluso. La medicina, por ejemplo, ciertas ingenierías, contabilidad, cualquier cosa que tenga que ver con infraestructura o manejo de maquinaria especializada necesita, el derecho, necesita licencias provinciales, necesita una habilitación local, un gremio o una entidad calificada que diga que usted puede ejercer esa carrera que estudió aquí en Canadá. Eso es aparte del ECA, ¿ok? Para las carreras reguladas. Entonces, volviendo a los tres factores que le acabo de mencionar, usted necesita hacer esa tarea. Si a usted le interesa crear un perfil de Express Entry como Federal Skilled Worker para convertirse en residente permanente en Canadá, va a necesitar un NOC principal que va a ser la base de su perfil de candidato. Bien, traten de que ese NOC específico sea en el que usted pueda demostrar la mayor experiencia en un área que esté en demanda en el mercado laboral y que usted se sienta cómodo trabajando en ello. Que eso último, a veces hay que sacrificarlo hasta después de. ¿Ok? Ahí estamos de acuerdo. Entonces, como les decía, el requisito mínimo para Express Entry es de un año continuo, tiempo completo en un trabajo permanente. No puede ser contratos, no puede ser proyectos, no puede ser part-time, no puede ser una pasantía. Tiene que ser trabajo especializado en el NOC que usted dijo. Recuerden cuando les dije al principio, Express Entry es un programa migratorio que está de la mano con el Ministerio de Industria y Comercio. No es simplemente para importar inmigrantes. Es un mecanismo de importación de talento calificado para inyectarlo a la sociedad como agentes activos que puedan dinamizar la economía del país y permitir que éste siga desarrollándose. Por lo tanto, usted tiene que demostrar que usted viene a insertarse como un candidato elegible. Y esa es la razón por la que estamos hablando de este requisito en particular en el día de hoy. Recapitulando, se requiere un mínimo de un año de experiencia y usted necesita seleccionar un NOC. Ahora vamos con otro tip. Es cierto que se necesita un solo año de experiencia y que usted va a necesitar una carta para demostrar eso. Pero si usted tiene 3 años de experiencia en ese NOC y usted, como dije hace un par de lives, rompió el examen de inglés, roto, CLB 9. Pueden volver a ver ese video para que sepan qué significa eso o buscarlo en canadá.ca. Si usted hizo eso y tiene 3 años de experiencia,
tiene 50 puntos adicionales asegurados, ¿ok? Eso lo dice en la misma página, en la calculadora de CRS que les envié el otro día, que les compartí el otro día. Eso no me lo estoy inventando yo. En mi caso, por ejemplo, yo recibí 50 puntos por haber tenido CLB 9 en el IELTS y más de 3 años de experiencia demostrada en el NOC principal de mi perfil de Express Entry. Eso fue además de los otros 50 adicionales que obtuve por CLB 9 y maestría, más de un grado en la educación. Esos son 100 puntos que hacen una diferencia muy grande. Si usted se perdió los lives anteriores, les recuerdo, y también a los que estuvieron ahí para que no se les olvide, Express Entry se basa en puntaje. Como se basa en puntaje, la mayor cantidad de puntos que usted pueda obtener es su ventaja, porque al momento de que las autoridades hagan una ronda de invitaciones para aplicar a residencia, ellos van a extraer los puntajes más altos de un número hacia arriba que varía en cada ronda de invitaciones. Eso ya lo vimos en el segundo live y lo vamos a retomar dentro de 2 lives. Ojo, voy a aprovechar para mencionar lo siguiente. Este es nuestro quinto live. Vienen 2 más hablando de requisitos antes de crear el perfil. Si usted quiere, puede mantenerse en sintonía porque voy a hacer 10 en total de manera inicial hablando de Express Entry. Y al final, después de eso, también vamos a hablar de otras alternativas de lo que es el programa Express Entry. Visa de estudio, visa de visitante, permiso de trabajo y otros programas que existen. Pero le estamos dando prioridad a Express Entry, como les dije originalmente, porque era en el que me pedían insistentemente ayudar y fue el que yo usé y con el que puedo de manera inmediata ofrecer información. Entonces, volvemos al tema de la experiencia y del NOC. Recuerden el tip número 1, ese NOC, va a tener que demostrarlo con una carta. Procuren que sea su real fuerte en su perfil, que sea algo en lo que usted tenga experiencia demostrable, que tenga demanda en el mercado laboral canadiense y que a la hora de usted buscar la evidencia necesaria con ese ex empleador suyo, esa sea una persona o una empresa accesible que esté dispuesto a hacer esa carta con requisitos específicos para usted. ¿Qué tiene que tener esa carta? Esa carta tiene que mencionar que usted trabajó ahí por más de un año, cuál era su salario anual, las horas de trabajo que era permanente y full time. Es muy importante. Eso quiere decir 30 horas a la semana y que no era un contrato, sino que usted era un empleado fijo. Y tiene que describir las labores. Viene tip. Este es el tercero que le doy. Para la descripción de labores, apliquen lo siguiente. Vean su NOC, que va a ser el principal y base de su aplicación o su perfil de Express Entry inicialmente. Tomen los roles de ese NOC y traten lo más posible de que esa descripción que está ahí sea la que dice su carta, la descripción de los roles y tareas de su posición. ¿Entendieron? Repito, si a usted le van a hacer una carta con unos requisitos específicos para demostrar su experiencia calificada en una ocupación específica y que de eso depende su residencia canadiense, yo les recomiendo que piense como pensaría el evaluador de su perfil. ¿Qué va a ver? Él va a coger el NOC con su descripción de puesto, de roles, de labores, va a coger su carta de trabajo y va a comparar a ver qué hay en su carta que se alinee con ese NOC. Así como se lo estoy diciendo. Entonces, hagan su tarea, entren a canada.ca, estudien cuáles son los NOC disponibles. Hay NOC Skill Type 0, Skill Level A, Skill Level B. Los Skill Type 0 son para gerencia, los trabajos profesionales, que son los que más fáciles de mostrar, son nivel A, y los trabajos técnicos que no son para Skill Worker Express Entry son los Technical Jobs and Skill Trades, que son los nivel B. Entonces, insisto,
Haga su tarea, identifique el NOC, siéntese, es una tablita. Por ejemplo, yo voy a abrir aquí canadá.ca, el acápite que dice Find Your NOC, encuentre su NOC. Y hay una tablita que empieza a describirle qué es el NOC, cuáles son los tipos que le acabo de decir, tipo 0, level A, level B. Por ejemplo, los tipos 0, gerentes de restaurantes, gerentes de minas, capitanes de barco, no me pregunten a mí, vayan a verlo en la página, no me lo estoy inventando. Nivel A, professional jobs that usually call for a degree from university. Nivel A, doctores, dentistas, arquitectos, abogados, desarrolladores de software, etc. Es lo más común y más fácil de demostrar. Dentro del nivel B, ¿cuáles son? Lo pueden buscar en canadá.ca, pero vamos a ver, aquí veo trabajos técnicos que usualmente requieren un diploma de college, que no es universidad, sino una escuela técnica, por ejemplo, o training como entrenamiento como aprendiz. Por ejemplo, los chefs, los plomeros, los electricistas, los técnicos. Esos son los del nivel B. Entonces, Express Entry dice que el Skill Work Experience elegible para el Federal Skill Worker Program es tipo 0, nivel A o nivel B si es para Skill Trades, que no es el Federal Skill Worker. Ese es otro stream de Express Entry, ¿ok? Si es para el Federal Skill Worker Program, tiene que ser tipo 0 o A. Nivel C son trabajos intermedios, dígase carniceros, personas que manejan camiones, personas que trabajan en el área de servicio y hospitalidad como food and beverage, ¿cómo se dice eso en español? Alimentos y bebidas, que es lo que usa la gente de hospitality, de hotelería en Dominicana. Y también está el nivel D, que son las personas que trabajan en agricultura, conserjería, etc. Entonces, para específicamente Express Entry, el Federal Skill Worker Program, tenemos que tiene que estar específicamente en tipo 0, nivel A o nivel B. ¿Ok? Hagan su tarea. Cada quien tiene un NOC distinto. Recuerden que van a necesitarlo como base de su perfil de Express Entry. Van a tener que demostrarlo en una carta. El mínimo de la experiencia requerida es de 1 año, pero lo ideal son 3 por los 100 puntos extra que les dije que podían ganarse. Entonces, tomen todo eso en cuenta a la hora de ver cuál es el NOC que le conviene utilizar como base de su aplicación. Se lo van a pedir para crear el perfil, lo van a utilizar para comparar los roles de su experiencia según la carta que usted entregue, que va a ser parte de su aplicación, contra los roles del NOC, descripciones de puesto, etc. Su carta tiene que tener un formato específico. Asegúrese de que esa empresa, a veces la gente tiene experiencia en 5 empresas o 5 roles distintos dentro de una sola empresa. Y en buen dominicano se la ponen en China, se la dificultan para hacerle esa cartica que diga en ese formato específico cuáles eran los roles, que era un trabajo a tiempo completo, que era un trabajo ininterrumpido o fijo y cuál era su salario anual, etc. Puede ser salario mensual, ¿ok? Si dice, en diciendo la frecuencia y el monto, no hay problema. Es para que se vea que fue trabajo que era pagado, que no era trabajo, por ejemplo, una pasantía no pagada, etc. Sino que se considere full time, 30 horas a la semana, casi siempre trabajamos 40, 45, 44, ininterrumpido. 1 año requerido, 3 ideal para que se ganen esos 50 puntos adicionales si rompen el examen de inglés con CLB9. Entonces, eso es un escenario muy común para una persona que se graduó y tiene experiencia en lo que estudió. Por ejemplo, 1 año, una persona recién graduada de un grado, ingeniería, licenciatura, tiene un año de experiencia, ese es el mínimo. Entonces yo le exhorto que si ese es su caso, empiece a buscar esa carta desde ahora, porque la va a necesitar.
Entre los tips que le di, va a tener que demostrar, asegúrese de ser amiguito de esa empresa, de que no se la vayan a poner dificilísimo para darle la carta en el formato específico, y de que esté alineada con su NOC principal que va a usar para su perfil de Express Entry y que va a usar para su aplicación. Otro tip: aunque usted use un NOC principal en su experiencia laboral, que no necesariamente tiene que estar amarrado con su profesión, lo dije al principio, si no lo escuchó, lo repito, aunque usted use ese NOC principal como base de su perfil, es probable que usted tenga otros roles relacionados con el área, que tenga otros roles que estén relacionados tal vez con la experiencia que usted tiene o con lo que estudió. Siendo así, usted puede dar constancia de esas otras instancias de trabajo que usted tiene, que corresponden a un NOC distinto. Y no hay problema, siempre y cuando usted identifique ese código principal NOC y los secundarios que va a utilizar, no hay problema. Mejor para usted. Pero recuerden, los requisitos de Express Entry piden un mínimo de 1 año de experiencia en ese NOC. Va a tener, aparte de eso, que demostrar al final en su aplicación que está alineada la carta en la que usted está usando como evidencia esa experiencia con ese NOC. Otra forma de demostrar o complemento de esa carta será, si por ejemplo usted tiene un contrato que diga lo mismo que dice la carta, o le dan una carta incompleta que tal vez no está en el formato específico que requiere Express Entry Federal Skilled Workers, es probable que en su contrato, en la descripción de sus funciones, sí esté lo que usted necesita. Obviamente va a estar en español, va a tener que traducirlo legalmente como el resto de la documentación, no se puede entregar en español. Entonces eso le ayuda un poquito si la carta queda débil. Además, en mi caso, por ejemplo, yo incluí todos los comprobantes de pago de nómina de 3 años. Yo tenía 2 cartas de empleo de dos posiciones similares, y en una de ellas una distinta, pero igual del área, mismo área de Information Technology y del área que estudié también. Entonces todo estaba amarrado. Pero como dije, no hay problema si no está alineado lo que estudió con la experiencia que tiene o si tiene más de un NOC. Lo importante es, y se lo dejo como tarea, entre a canadá.ca, busque NOC, N-O-C, y fájese a identificar cuál es el NOC en el que usted tiene más experiencia en algo que tenga una mayor o mejor demanda en el mercado laboral canadiense, que por lo tanto le dé más oportunidad a usted de insertarse en la economía de este país, y también que le permita, un NOC que le permita demostrar que usted es un candidato dentro de las profesiones de prioridad que tiene este programa. Aquí les he compartido entonces de qué se trata NOC, de qué se trata la experiencia laboral calificada, que es requisito para Express Entry. Y nada, cualquier otra cosa en la que les pueda ayudar con este tema, les voy a dejar el prompt para preguntas por ahí. No duden en preguntarme. Este es nuestro 5º live. En el próximo vamos a estar hablando de la parte del dinero, presupuesto, gastos, Proof of Funds. No se lo pierdan porque es otro requisito, es el último requisito que vamos a estar viendo antes de ver otros tips para puntos adicionales y finalmente cómo se crea el perfil de candidato de Express Entry. Espero que tengan un feliz fin de semana y espero que se me cuiden mucho y verlos en el próximo live el viernes próximo. Hagan su tarea, encuentren su NOC principal, encuentren NOC secundarios y vayan consiguiendo esas cartas de trabajo. La van a requerir para la aplicación. Y tiene que estar todo alineado. Feliz fin de, gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima. Bye.